positivo, se hace en ese caso la prueba del ADN. Ah, por supuesto. Vea, lo que sucede es lo siguiente. No había hablado de eso desde el punto de vista procesal. Podría seguirse un procedimiento de paternidad judicial y como prueba puede ser el ADN. Aquí el problema es que a veces la mujer no, bueno, a veces la mujer no sabe de quién es. Mire, yo creo que es de mi marido, el que era mi marido, pero como tengo una par de amigos con derecho, no sé quién fue el que tuvo mejor pulso. ¿Eh? Esa es una. La otra es, el ADN cuesta bastante dinero. Si la demanda la hace la mujer y sale favorable a favor del niño y del ADN, el marido paga. Pero si sale en contra, la que pague es ella. Entonces, muchas veces no se arriesgan. Hoy, cuando las personas saben que es cierto lo que están diciendo, no importa, porque los temas lo hacen de alguna manera. A ver, Rudy, dígame. Rudy. Rudy, su pregunta. No le oigo. Ponga el micro, Rudy. Ponga el micro, Rudy. No se escucha. Ahí sí. Ahí sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Con una situación, hace justamente unos 2 días platicaba yo con una persona, ¿verdad? Su esposo se había ido a los Estados Unidos, pero se llevó al hijo varón y ella se quedó acá en Guatemala y se quedó con la hija, su hija, ¿verdad? Ajá. Lamentablemente, el marido la dejó viviendo en la casa donde es propiedad de él, ¿verdad? Pero ahora que él está allá en los Estados Unidos, le dice a la mujer que se salga y que deje a la hija con su mamá, porque ella la está engañando, la está haciendo infiel con un montón de personas, ¿verdad? Claro. Entonces la persona, pues, viendo qué hacer por la situación de que el marido tiene al hijo allá y ella está aquí con la nena y se siente como presionada o coaccionada de que se salga de la casa. Esa es mi pregunta. ¿Qué se puede hacer ahí? No mucho le entendí, Rudy. Voy a tratar la manera de decir lo que usted dijo. Esposos, él se va a Estados Unidos con un hijo, ella se queda con la hija en la casa donde vivían, que es propiedad de él. Él le solicita ahora de que se salga en la casa y que deje la niña con su mamá porque ella le es infiel y que entran los hombres a la casa. Eso me está preguntando. Sí. Bien. Si él lo puede comprobar, él de Estados Unidos puede mandar un mandato judicial que puede ser a favor o a nombre de un abogado o algún pariente para que siga un proceso de separación y divorcio. Y de igual manera que salga de la casa, que no es haber conyugal, sino es una propiedad particular de él que esté en Estados Unidos y que ella busque a dónde irse. Y luego seguir un proceso para que le den la guarda y custodia o un depósito provisional a sus papás para que tengan a su hija. Es un chorro, lo que me está hablando es un montón de cosas. Ahora, la respuesta más fácil es, si lo puede comprobar, se pueden hacer muchas situaciones. Pero no es lo mismo que yo diga. Porque yo puedo decir, Rudy es un borracho, Rudy es un aquí, es un allá, y me va a decir Rudy, vos Carlos, probalo. Si lo puedo probar es cierto, y si no, igual puede pasar con el señor, de que él diga que ella le está faltando y está dentro de la causal del 155, numeral primero, y en todo caso no es cierto, solo le están contando, le están diciendo algo que posiblemente no sea verdad. Y si es al revés, Carlitos, porque no lo dijiste una vía, dale el otro lado, si es para ella. Ahora, si es que igual, si quien le está haciendo infiel es él en Estados Unidos con una gringa chuca, entonces ella tendrá igual la misma posibilidad
de pedir la separación y el divorcio. Ahora, si él está legalmente allá, puede existir la posibilidad de que de igual manera, por medio de la Secretaría del Inmigrante, se logre tramitar o comenzar a tramitar la separación y el divorcio. Si está ilegal, es un poquito más difícil, pero podría ser. Es que el mismo camino de allá para acá que de aquí para allá, ¿no? Se van pasando el río y regresan en avión, pero por donde tienen que pasar es lo mismo, solo que unos caminando y otros volando. ¿Alguna otra pregunta? Artículo 203. Adulterio de la madre. El marido no puede, parte de la respuesta que le di a Rudy, no puede impugnar la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio, alegando el adulterio de la madre, aun cuando ésta declare en contra de la paternidad del marido, salvo que le hubiera ocultado el embarazo y el nacimiento del hijo, en cuyo caso sí podrá negar la paternidad, probando todos los hechos que justifiquen la impugnación. Si el marido se le hubiere declarado en estado de interdicción, podrá ejercitar ese derecho su representante legal. Mire, Lick, señor juez, ¿cómo es que dicen ahora los abogados? Honorable señor juez. He de indicarle de una manera muy clara, concreta y precisa, para no entrar en detalles, que mi mujer, o que el hijo que dice mi mujer, mi ex mujer, es mío, es mentira. Ella es una fácil, una regalada. Se mete como gallina con cualquier gallo. Y el juez va a decir, ¿lo puede probar? No, entonces es mentira. Él la puede acusar por difamación, porque todo lo que dice debe de probarse. Aún dijera lo que dice mi marido es cierto, este hijo no es suyo, solo podrá ser suyo, el código dice, si le oculta el embarazo y le oculta el nacimiento. Si no lo hizo, habría conocimiento de causa. Permítanme, por favor, un momentito. Mamadita, mami, estoy dando clases, te llamo al terminar, mamadita. Perdóname, mami, gracias. La jefa de las jefas. Pues sí, entonces no puede declararse el adulterio ni por uno ni por el otro, a menos que lo probare o en su defecto que se hubiera ocultado la preñez y el nacimiento. ¿Qué término tiene para hacerlo? Artículo 204. La acción del marido negando la paternidad del hijo nacido de su cónyuge deberá intentarse judicialmente dentro de 60 días, contados desde la fecha del nacimiento, si está presente, desde el día en que regresó a la residencia de su cónyuge, si estaba ausente, o desde el día en que descubrió el hecho, si se le hubiera ocultado el nacimiento. Hasta aquí dejemos esta parte. El marido puede impugnar, es decir, puede indicar, como dice el artículo 201, que él no es el padre. O de acuerdo al artículo 200, que él tiene prueba en contrario. Ahora bien, ¿qué tiempo tiene el que va a impugnar la paternidad para indicar que ese hijo no es suyo? 60 días. Pero la ley dice 60 días contados a partir de qué momento. De que tuvo primero, dice, desde la fecha del nacimiento. Es decir, él sabe cuándo nació el niño. Si está presente. Desde el día en que regresó, si estuviera a la residencia del cónyuge. Él se había ido y regresa a donde vivía con su mujer. Si estaba ausente, o desde el día en que descubrió el hecho, le habían ocultado la preñez y el nacimiento del niño. Solo tiene 60 días para impugnar. ¿Y qué pasa si no impugna en los 60 días? Es un hecho consentido. La ley toma como válido y aceptado de que es hijo suyo. Párrafo segundo. Los herederos del marido
solamente podrán continuar la acción de impugnación de la paternidad iniciada por él, pero este derecho podrá ejercitarlo únicamente dentro de 60 días contados de la fecha de su marido. Fíjese que mi papá comenzó un proceso de impugnación de paternidad porque la secretaria le quiere meter un hijo. Y para él era imposible tener ya hijos, si de acuerdo al artículo 200, él tenía una impotencia absoluta. Él no podía engendrar. Y él siguió el trámite para impugnar la paternidad. Nosotros somos sus herederos. Ellos pueden continuar en nombre de aquel la impugnación de la paternidad, sí, si aquel la hubiere comenzado y ellos la continúan 60 días después, ¿sí? Podrá este derecho 60 días después contados desde la muerte del marido. O la mujer, o ellos se impugnan como herederos, o el marido o la mujer va a indicar que el hijo es del muerto, del causante, y lo va a aprobar. Acción de los herederos. Podrá asimismo impugnar la filiación si el hijo fuere póstumo. Cuando hablamos del hijo póstumo, es aquel nacido después del fallecimiento del padre. Pueden también ver el artículo 941 del Código Civil que habla del hijo póstumo cuando es declarado en el testamento. Entonces dicen, podrá asimismo impugnar la filiación si el hijo fuere póstumo, nacido después que murió su padre, significa eso. O si el presunto padre hubiere fallecido antes de que transcurriera el plazo señalado en el artículo anterior, 60 días. Los herederos deberán iniciar la acción dentro de 60 días contados desde que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre, es decir, cuando fue declarado heredero, o desde que los herederos se vean perturbados por el hijo en la posesión de la herencia. Se le entrega a este hijo parte de la herencia del padre, pero el padre estaba impugnando la paternidad. Entonces, si la está impugnando, pueden seguir a los herederos y si logran esclarecer que no es hijo suyo, entonces van a poder pedir la separación de aquel de los bienes que le fueron entregados. Artículo 206. Derecho de la mujer encinta. En el caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Voy a explicar este artículo por partes. En el caso de separación o disolución, dice el matrimonio, tanto el matrimonio como la unión de hecho tienen separación. La disolución en el matrimonio es el divorcio y en la unión de hecho la cesación de la unión de hecho. Pero cuando declaran la unión de hecho, se toma como si fuera un matrimonio, es un cuasi matrimonio. Entonces, cuando habla aquí de la disolución del matrimonio, estamos hablando del divorcio o de la cesación de la unión de hecho. Entonces, de la separación y disolución de matrimonio, la mujer que esté encinta debe denunciarlo al juez o al marido. Debe decirle al juez, mire, pero el juez, es cierto, yo me quiero divorciar o me quiero separar o cesar mi unión de hecho, pero que quede constancia que yo estoy embarazada, estoy encinta, ¿verdad? O al marido, decírselo al marido, en el término de 90 días contados desde la separación o divorcio. Si dijimos que los niños son viables a los 6 meses, es decir, 6 por 3, 18.
Para que sean 90 días es la mitad, 3 meses. A 3 meses la mujer ya sabe si está o no embarazada o encinta. Si lo hacemos en semanas, más o menos de 12 a 13 semanas lunares. Asimismo, dice, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente. Así como acaba de pasar en el motel, ¿verdad? En plena acción de esposos, le dio un ataque cardíaco y él se murió. Mire, ese día casualmente me embarazó. Debe denunciarlo al juez. ¿Dentro de qué término? Dentro de 90 días siguientes. ¿Siguientes a qué? A la muerte del marido, ¿verdad? O al momento en que ella considera que quedó embarazada. Artículo 207. Nuevas nupcias de la madre. Si disuelto el matrimonio, la madre contrajere nuevas nupcias dentro de los 300 días siguientes a la fecha de disolución, el hijo que naciere dentro de los 180 días, de celebrado el segundo matrimonio, se presume concebido en el primero. Regresemos a los artículos anteriores. Se separan o se divorcian y tienen que esperar 300 días. Si en los 300 días nace un niño, este es imputable a este marido, ¿verdad? Si se casan y el hijo nace 180 días después del matrimonio, este hijo se le imputa a este que se casó con ella. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Dice el artículo anterior, si un niño naciere después de los 300 días, 180 días siguientes, este hijo es del anterior matrimonio, porque puede ser que 3 meses antes del nacimiento de este niño, todavía ellos pudieron haber tenido relaciones y este hijo es hijo del ex esposo. En ese caso, entonces, si fuera así, la ley lo toma como un hecho válido, a menos que él compruebe, de acuerdo al artículo 200 y 201, que le fue imposible tener acceso a ella durante el tiempo que estuvo embarazada. ¿Hasta aquí vamos? Se presume concebido en el segundo matrimonio el hijo que naciere después de los 180 días de su celebración, aunque esté dentro de los 300 días posteriores de la disolución del matrimonio. Es del segundo matrimonio si el hijo nace después de los 180 días. Es decir, después de los 180 días, los 120 días siguientes son ya parte del segundo matrimonio, aunque estén dentro de los 300 días que la ley menciona. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se casó sabía que no estaba embarazada. La ley lo presume. En contra de estas disposiciones o presunciones, es admisible la prueba que se refiere el artículo 200, la prueba en contrario. Esa es la parte matrimonial. Hoy hablemos de la parte extramatrimonial. Cuando hablamos de la filiación, la paternidad de filiación extramatrimonial es fuera de matrimonio, ¿verdad? Hablemos entonces de los que están unidos de hecho sin haber declarado su unión de hecho, o los que no viven juntos ni están casados. Solo tienen una relación fuera de matrimonio. Artículo 209. Igualdad de derechos de los hijos. Los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos del matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita el consentimiento expreso de su cónyuge. Cuando hablamos, bueno, vamos aquí en principio. Vamos a pensar que Carlos Vázquez se casó 4 veces, pero aparte tuvo 40 mujeres. 4 más 40, 44. Tiene 44 hijos, pero todos los reconoció. A la hora de que llamen a los hijos a heredar, ¿a quiénes van a llamar? ¿A los de matrimonio o a los 44? A los 44. Todos son hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo paternidad, hubo filiación.
Luego dice el artículo: sin embargo, los hijos que no son del matrimonio, para poder vivir en el haber conyugal, requiere el permiso de la otra parte. Y se recuerdan cuando hablamos en el artículo de los artículos del 108 al 112, menciona lo mismo. Reconocimiento del padre, artículo 210. Cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la madre el solo hecho del nacimiento, y con respecto del padre por reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. Ahí nos vamos a ir al artículo 211 y 220 posteriormente, que habla de esta acción judicial de filiación y de las formas de reconocimiento. Entonces voy a leer otra vez. ¿Por qué el código habla de la paternidad y filiación matrimonial y extramatrimonial y no habla de la maternidad y de la filiación maternal? La madre no se puede negar. Claro, el solo hecho del nacimiento, del parto, ella prueba que es madre, ¿verdad? No hay que probar nada. Ella está dando la prueba reina, la prueba más fehaciente que puede haber. Y con respecto del padre, o lo reconoce voluntariamente o lo reconoce por medio de una sentencia que declare la paternidad. ¿Cómo puede el padre reconocer voluntariamente a sus hijos? Artículo 211. Formas de reconocimiento. Cuando hablamos de las formas de reconocimiento, también podemos hablar del artículo 1262, que habla de los mandatos. Ya lo voy a leer. El reconocimiento voluntario puede hacerse en la partida de nacimiento por comparecencia del registrador. Señor registrador, venimos ella, mi hijo y yo a firmar el nacimiento. Levantan el acta y firman los dos. Por acta especial ante el mismo registrador. ¿Cuándo es acta especial? Posiblemente la persona tenga alguna incapacidad o esté ausente, pero indica que sí es el padre. Por escritura pública, es decir, cuando la persona lo que hace es decir, por medio de un documento, un protocolo del notario, que él es el padre de aquel niño y que le otorga reconocimiento de reconocimiento y él es padre de aquel. Por testamento, hablamos del hijo póstumo, ¿verdad? Viene una persona viva, da su declaración de última voluntad en un documento público notarial que se llama testamento, y en él indica que la señora fulana de tal, que está en estado de embarazo, como le quieran llamar, ese hijo es suyo, y si él muriere antes de que naciere, este hijo, él lo reconoce como suyo. Hijo póstumo. Lo hace por medio del testamento. O por confesión judicial. Vamos a un juez y el juez dice, sí señor, este hijo es suyo, en sentencia. En los casos tres últimos, es decir, escritura pública, testamento y confesión judicial, debe presentarse al registro civil testimonio o certificación del documento donde conste el reconocimiento. De la escritura pública, un testimonio especial. Del testamento, de igual manera, se tiene que, al momento de abrir la testamentaria, pedir que él se haga una hijuela, se llama. Es decir, que saquen la parte propia de lo que es el reconocimiento del hijo para que lo puedan escribir como tal. Vamos a ver el próximo semestre que el testamento puede ser declarado nulo por cualquier causa, totalmente nulo, pero el reconocimiento que se hizo ahí es válido. Y luego por confesión judicial, es decir, la certificación del acta de sentencia en donde se declara que él es el padre. Artículo 220, acción judicial de filiación. El hijo que no hubiera reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir judicialmente que se declare su filiación. En este derecho nunca prescribe respecto de él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción de este dejar iniciada al tiempo de su fallecimiento e intentarla si el hijo
falleciere después su menor edad y si fuera adolescente, la adolescida incapacidad o muriere en ese estado. Es decir, una persona comienza el reconocimiento de su hijo. O al revés, mejor, comencemos por el primer párrafo. Mira, yo no soy tu papá. Y se muere. Pero luego comprueban con unos cabellos que habían en el cepillo de pelo o algunas notas que dejó que aquel sí era su padre. ¿Qué tiempo tiene el hijo para pedir, aunque el padre esté muerto, qué tiempo tiene para pedir la filiación? Todo el tiempo del mundo. Esta institución no prescribe. Si él ya lo hubiera iniciado y se muere, los hijos del muerto pueden seguirla, o porque está muerto, o porque es incapaz, o le es imposible proseguirla. Pero lo pueden hacer. Artículo 212. A ver, Gadiel. Gadiel. Apagó su micrófono. Gadiel. Yuju. Se fue. Bueno. A ver. Bueno. Bueno, esperemos que nos hable. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable. Vamos a ver posteriormente el artículo 227. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca. No se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. A ver. Si yo vengo Espera. Dice, Link, se dañó el micrófono. Pero si el padre está en Estados Unidos, si lo puede reconocer desde Estados Unidos, claro que lo puede reconocer desde Estados Unidos. Va a la embajada y se hace un reconocimiento consular, se llama. O puede emitir un documento, ya sea una escritura pública o un documento privado con los pasos de ley, es decir, que venga debidamente autorizado, apostillado, y podríamos llamar, para que se presente y lo acepte el registrado civil. Sí lo podría reconocer. Sigamos entonces. Si yo fui a reconocer a mi hijo, yo no puedo revocarlo. ¿Por qué? Porque es una declaración voluntaria. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, es lo que decía. El testamento puede revocarse y ser nulo, pero la inscripción, la declaración de la paternidad queda incólume, es válida y no prescribe. No se tiene por revocado reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a alguna modalidad. Que sí lo reconozco, pero si él en determinado momento sigue estudiando y se hace abogado y notario en la San Carlos y participa en la huelga de valores, no lo puedo condicionar. El reconocimiento es directo entre padre e hijo. Artículo 213. Es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque éste se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto por sí solo se hubiera otorgado reconocimiento. Es lo que estaba mencionando. Dígame, Wendy, ¿en qué le puedo servir? Licenciado, disculpe. Y si, por ejemplo, un hombre sabe de que se va a unir con una mujer y ella ya está embarazada y sabe que no es hijo de él, pero él decide reconocerlo,
pero digamos pasa el tiempo y después él dice, no, ya no, porque ya de grande tal vez el chico no se porta bien o algo, o sea, él ya no puede venir y o sea, ya no es ¿cómo sería? Que es Es irrevocable, irrevocable. ya lo reconoció Ya lo y reconoció. tiene que hacerse responsable durante el chico sea menor de edad, digamos. Durante todo el tiempo del mundo. Ok, gracias. Podría existir no la revocatoria, sino que se deje sin efecto esa inscripción por otra. Por ejemplo, que el padre biológico reclame y se sigue un proceso de ADN, por ejemplo. Entonces viene, se revoca aquel judicialmente, pero al mismo tiempo se acepta el otro reconocimiento para que el niño no quede sin resguardo de la ley. Muy Pero bien, eso es gracias, licenciado. eso es procesal civil. A ver, Gadiel, ¿ya compuso su micrófono? Bueno, esperemos que nos hable Gadiel. Don Julio Alejandro, dígame. Una pregunta, Rick, buenas noches. Dígame. Así como el ejemplo de la compañera, yo creo que aplica el mismo. Por ejemplo, yo leí un caso en la prensa de que el niño, después de como 5 años, no era de los papás. Ajá. Entonces, que no lo querían reconocer como hijo porque en el hospital se lo habían cambiado. Ajá, Y me estaban recuerdo. dando con el niño suyo y lo encontraron y todo. En este caso, lo que usted mencionaba, sí se puede como que revocar, no revocar, sino lo que usted mencionó de cambiar la paternidad. Claro, dejar sin efecto la paternidad y la filiación, pero tiene que aceptarse la otra automáticamente. No podemos dejar a la deriva al niño, pues él no tiene la culpa. Y si la otra familia no quiere aceptar en ese caso la otra paternidad del otro hijo, o Tendría los dos que- tienen que coincidir en ese. Podrían los dos coincidir en su defecto. Si uno lo prueba y el otro no tiene teniendo la carga de la prueba, no la presenta, se da por válido. Entonces judicialmente tendrá que hacerse. Pero son casos muy especiales. Vamos al artículo 216, por favor, que me interesa mucho. Reconocimiento por los abuelos. Dice, en caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o el abuelo materno respectivamente. Si el incapaz reprobado de la salud, podrá impugnar reconocimiento dentro del año siguiente al día en que tenga conocimiento de aquel hecho. Vean, aquí regularmente hay un problema en cuanto a interpretación. Si yo soy abuelo vamos a ver a quién me menciona, si solo hay 3, gracias Wendy, gracias Alexandra, gracias Rudy. Bueno, vamos a pensar que vengo yo y soy el abuelo de este choco, mira. Si yo soy el abuelo de este choco, este patojito, yo no lo puedo reconocer como mi hijo, sino que lo que hago es ir como abuelo a decir, mire, vengo a reconocerlo porque mi hijo se murió, porque mi hijo es incapaz. Era hijo de mi hijo, mi nieto, y yo vengo representándolo. Eso es lo que significa. Si en todo caso viniera y aparece el que no estaba presente o el incapacitado recobra mágicamente la normalidad y él quiere impugnar la paternidad o el reconocimiento que hizo su papá como abuelo a nombre suyo, tiene entonces 1 año para poderlo impugnar. Si no lo impugna es válido. Reconocimiento por el padre, reconocimiento por el menor de edad. El varón menor de edad no puede reconocer a su hijo sin el consentimiento del que ejerza patria potestad o de la persona bajo cuya tutela se encuentre, o, a falta de esta, sin autorización judicial.
Eso ya lo había mencionado yo. Aquí, casualmente en esta clase me preguntaron si tanto el hombre o la mujer en aquel entonces era menor de edad y era madre, ella podía emanciparse solo para reconocimiento antes. Dice, la mujer mayor de 14 años sí tiene la capacidad civil necesaria para ser sus hijos, sin necesidad de obtener consentimiento del que se ve anterior. Solo ella es emancipada, el varón no. ¿Por qué ella sí es emancipada? Si es mayor de 14 años, porque se comprueba el nacimiento con el parto. Ya no me va a dar tiempo. Muchachos, dejemos hasta aquí esta parte porque ya no me da tiempo. El próximo día entonces voy a seguir con el artículo 221 y al mismo tiempo voy a explicar lo que es la inseminación artificial, porque ya a partir de aquí ya la puedo explicar. ¿Está bien? A ver, Brian, dígame, levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Hola. Fíjese que yo le quiero hacer una pregunta respecto al examen y no sé si... Oye, dale. Porque como ya está terminando su clase, lo quiero preguntar ahora para... Dale. Va. Fíjese que me surgió esta duda, licenciado, y pues tuve error en esa pregunta sobre... un señor quiere pedir la nulidad de su matrimonio ya que su esposa compró un esperma en los Estados Unidos mexicanos y ella pretende que él reconozca como su hijo. Y pues como tuve mala, yo quisiera saber si usted amablemente podría indicar cuál era la respuesta como tal de esa interrogante, porque pues no logré comprenderla. A ver, vamos a pensar, Brian, que usted tiene esposa y usted no tiene hijos con ella. Pero viene ella y compra un esperma en Estados Unidos mexicanos y por medio de una inseminación artificial se lo plantan y el hijo nace. ¿Ella se lo ocultó? No. Ni la preñez ni el parto. Entonces, si nace dentro del matrimonio, obviamente es hijo suyo. A menos que usted tuviera prueba en contrario justificable, podría negarse al reconocimiento. De lo contrario, es hijo suyo porque nació dentro del matrimonio. Entonces no es causal del divorcio. No, ella no le fue infiel. Ella únicamente lo que hizo fue plantarse un embrión en su cuerpo. Ella no yació con un hombre diferente al marido. Licenciada, entonces ahí esa no era causal de nulidad de matrimonio. No. Entonces simplemente él tenía la obligación de reconocer al hijo porque están casados. Podría reconocerlo o negarse a reconocerlo, pero tiene que justificarlo. La pregunta, ¿cómo? Con el ADN, ¿no? Bueno, los veo el próximo martes, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.